Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Aquí empieza Este Soy Yo. Una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Bienvenidos. Hola, hola chicos, bienvenidos a su programa favorito, Este Soy Yo, espacio radial de la Universidad Católica Santiago Guayaquil en su dial 1190 AM, representando la Unidad Educativa Particular Santiago de las Praderas de la Red Educativa Arquidiocesana de Guayaquil. Yo soy Cristel Álava. Soy Mateo Villamarín. Soy Dayana Burgos. Soy Elkin Fuentes. Y Este soy yo. Amigos, es de mi agrado informarles que el día de hoy trataremos un tema bastante intrigante, pues trataremos sobre ¿es fobia o es miedo? Ustedes saben situaciones que a veces creemos que son absurdas tenerles algo de pavor, pero a lo mejor está dentro de lo normal sentirnos de esta manera por una experiencia del pasado o por algo que hayamos vivido. Para esto tendremos la intervención de un estudiante en proceso de titulación en la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Es de aquí. Ahora vamos con Mateo, que nos va a hablar sobre lo importante que ha sido escoger este tema para hablar. Adelante, Mati. Buenas tardes, amigos que sintonizan con su programa radial Este Soy Yo. Gracias, Cris. Antes que todo, quiero decirles que es normal sentir miedo, pero también quiero decirles que si ese miedo que sienten hacia algo, hacia alguna situación, hacia alguna persona, hacia algún objeto, no es absurdo. También estoy casi seguro que el miedo es un tipo de angustia el cual se siente debido a una presencia de un peligro real o imaginario. En cambio, la fobia es un miedo que se tiene, es un miedo intenso e irracional que se tiene sobre una situación en específico. Ahora mismo ustedes se estarán cuestionando si ese miedo que le tengo a la zapatilla de mi mamá se puede considerar como una fobia o no. La verdad, no sabría qué decirles. Así, ahora mismo, este tema es muy interesante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos adolescentes, estamos creciendo, tenemos miedo a muchas cosas. Sin embargo, no sabemos identificarlo como miedo o como fobia. Entonces, para eso está Dayana y Elkin, los cuales nos van a profundizar este tema. Adelante, chicos. Hola, amigos. Bueno, para escoger este tema tan inusual, decidimos observar muy bien dentro y fuera de nuestros círculos sociales, puesto que todos nos dimos cuenta que las personas a nuestro alrededor, así como nosotros mismos, actuamos de una forma tan peculiar cuando nos encontramos expuestos ante una situación, persona o cosa. Aunque nosotros no podamos categorizar si un temor es una fobia o es miedo, creemos necesario hablar de esto para diferenciarlo, ya que día a día vivimos en situaciones que pueden ser muy atemorizantes para nosotros o que incluso pueden causarnos ansiedad. Pero esto no significa que alcancen el nivel de intensidad que caracteriza a la fobia. Ahí la cuestión, ¿es miedo o es fobia? Así que para empezar, me gustaría saber ¿qué miedo tienen ustedes? ¿Alguno tiene un miedo? De hecho, yo sí, le tengo un miedo muy grande a los payasos, ya sean en películas o personas disfrazadas, simplemente me causan ansiedad y pánico. Yo he visto comúnmente ese miedo, más que nada cuando veo las experiencias de los fans viendo películas de terror o algo parecido, porque me encanta ver ese tipo de experiencias. Veo que es un temor común, pero la verdad yo en lo personal comparto el miedo a lugares cerrados, la claustrofobia. No puedo estar más de, por decir así, 8 minutos en un lugar muy cerrado, o quizás si estoy muy alto siento que me voy a caer, o más que nada, algo que también he visto, la tripofobia. No sé si han visto esas imágenes de esas manos que tienen esos puntitos aquí. Yo no puedo, literalmente no puedo ver ese tipo de imágenes porque me da asco, me da miedo. A mí también me da mucho miedo lo que es la tripofobia. Aunque yo destaco más lo que es mi temor a la sangre. Me da asco estar cerca de una herida o cualquier sustancia rojiza. Me hace que yo quiera salir inmediato de esa sala. Yo le tengo miedo a muchas cosas. Sin embargo, me gustaría destacar mi miedo a las alturas, el vértigo que yo tengo. También le tengo miedo a socializar en un grupo grande de personas. Esas dos cosas, la verdad, yo podría afrontarlas, pero aún así trato de no exponerme mucho a ellas. Por eso también quisiera saber, en la escala del 1 al 10, ¿en qué lugar pondrían su miedo? Pues
como lo mencioné, yo creo que mi miedo lo pondría en un 5 o 6. Un 5 más que nada porque yo no puedo estar en un lugar cerrado por más de 8 minutos, porque me empiezo a desesperar, empiezo a temblar, empiezo a sentir mal. Pero comparando con experiencias que he visto, que he presenciado de otras personas, hay personas que no pueden estar más de un minuto en un elevador o algo muy cerrado porque se empiezan a frustrar. Entonces yo creo que ella sería como un 10, pero desde mi personal siento que sería un 5 o 6. Sí. Pues yo considero de que mi miedo sería más o menos como un 8, ya que como dije anteriormente es más un asco. O sea, técnicamente sí es algo que me afecta demasiado, pero no alcanza a ese nivel como para llegar a un 10. El vértigo lo calificaría en un 6 y el miedo a socializar en un 8, la verdad. De hecho, yo en cambio, mi miedo a los payasos lo calificaría como un 10 por el simple hecho de que es algo que no tolero. O sea, algo por el cual entro en pánico, me da mucho miedo, incluso he llegado a llorar. Tengo experiencias de niña muy traumáticas con los payasos. Y bueno, chicos, cuéntenme. Cuando están en una situación de temor, ¿buscan ayuda en los demás? Yo lo he intentado, pero la verdad no es por nada. Pero la mayoría de personas que nos rodean a veces no son personas especializadas en psicología o en psiquiatría. Entonces no saben cómo ayudarte, no saben cómo guiarte para que tú superes ese miedo o cómo consolarte de una manera certera. La mayoría de frases que te dicen es la típica de, bueno, ya no tengas miedo, fin. Y se te fue el miedo mágicamente. Ajá, ya se te pasa. También comparto eso, también me ha pasado. Es que siento como que las personas en vez de ayudar, como obviamente no son expertas en el tema, no tienen como un seguimiento de lo que deberían hacer, te perjudican un poco más. Por ejemplo, yo estaba en un lugar cerrado, estaba en el carro con mis hermanos y estaba entrando en desesperación porque ya tenía como 10 minutos, 15 minutos y empecé a entrar en desesperación y ellos no me ayudaban porque se estaban riendo tras mí, entonces no me ayudaban, así que no siento que en mis experiencias yo acudiría a alguien más, o sí lo haría si tuviera a alguien profesional a mi lado, la verdad. En mi caso no sería alguien que necesito que me ayude extraordinariamente, ya que no es lo que necesito, ya que pues en mi caso no necesito una persona que me ayude, que esté ahí a mi lado, ya que no lo considero como una fobia. Y hablando de este tema, me gustaría saber cuál creen que es la fobia más común. Yo creo que la fobia más común es la que mencioné, o bueno, es una de las que yo más he escuchado. Una de las fobias más comunes es la tripofobia, que la he visto bastante, la claustrofobia, el vértigo. Esas las he escuchado. También no sé muy bien cómo se llama, la fobia a los payasos, pero el miedo a los payasos lo he visto también comúnmente. Chicos, yo creo que además de la fobia, que obviamente yo creo que la mayoría de personas tiene vértigo, también puede ser la nomofobia. No sé si lo han escuchado, que es ese miedo intenso a no tener el celular y no estar conectado a internet todo el tiempo. Yo creo que en la actualidad esa es una de las fobias, se podría decir, que más presentamos las personas. De hecho, comparto la tripofobia contigo, Cristel, porque de hecho yo, por ejemplo, yo no puedo ver un cernidor. Normalmente cuando me toca ayudar en la cocina, ya sea mi papá, mis abuelos, no puedo ver un cernidor porque me da como que cosa. Porque tiene tantos puntitos, tantos huequitos, que es como desagradable. ¿Cómo descubrieron que tenían ese miedo o esa fobia? ¿Qué sentían cuando una situación los atemorizaba, les lastimaba, les latía rápido el corazón, o sentían que sudaban frío y les costaba respirar? ¿Qué hacían? Pues como dije anteriormente, esto no me causa tanto temor. Yo solamente me alejo, me hago un poco más para atrás porque no quiero estar cerca de la persona, no quiero tocarla si es que tiene alguna herida. Sí, yo me siento en otro lado si es posible. Pues yo descubriendo, pues por andar viendo videos así de qué tipos de fobias. Esos típicos videos que se veían antes cuando yo estaba aburrida. YouTube 2018. Entonces, sí. Entonces yo que veo una foto de una mano así, yo dije, no puedo. Y empecé a ver desde ahí más puntitos chiquitos en algunas otras ocasiones y ya yo no podía. Yo ya dije, ya no puedo con esto, tengo esto. Bueno, pues ese es un tema muy interesante que hemos escogido para este programa el día de hoy. No hay duda que nos surgen muchas interrogantes al hablar de este tema.
Así que no se vayan porque en el siguiente bloque conoceremos la diferencia y las experiencias sobre cómo nuestra mente y nuestro cuerpo reacciona a ciertos temores que tenemos pues normalmente día a día. Y cierto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como la Unidad Educativa Santiago de las Praderas y a la red arquidiocesana. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más de Este Soy Yo. Usted está en sintonía de Este Soy Yo, en tu dial 1190 AM. Y regresamos con tu programa favorito, Este Soy Yo, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en su dial 1190 AM, representando la Unidad Educativa Particular Santiago de las Praderas de la Red Educativa Arquidiocesana de Guayaquil. En este bloque tenemos la participación de Ainhoa Rivera y Aisha Astudillo. También le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Alexis Adrián Chávez Zapata, estudiante en proceso de titulación de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es de aquí. Como dato extra, él fue pasante del DC de nuestra institución. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, realmente agradecido por la invitación, realmente muy ameno la presencia aquí y bueno, aquí estamos chicos. Estábamos comentando los chicos sobre el tema de si es fobia o es miedo. ¿Nos podría decir cuál es su diferencia? Coméntenos al respecto. Claro, bueno, cuando hablamos de fobia, hablamos, bueno, se lo puede decir de alguna manera desde un ámbito de la psiquiatría, se le podría decir que la fobia es un trastorno de ansiedad, entra en un manual de trastornos, el DSM-5, como tal, tiene un concepto y ya está. Pero yendo, yendo un poco más allá, singularmente como tal la fobia de alguna manera entra como una solución. De alguna manera yo lo veo como la fobia como un parapeto ante un límite, ante la angustia verdadera que se muestra en el cuerpo. Y ahí de alguna manera vemos la diferencia en que yo tanto no diría miedo. Sí, miedo, se expresa el miedo, un miedo racional, un miedo como tal, todos sentimos miedos de alguna manera a muchas cosas, aún antes de un examen, hay estas cosas de miedos, ¿no? Claro, el miedo. Pero de alguna manera yo hablaría más de angustia, y es lo que la fobia viene como parapeto, o como límite, o como solución como tal. Hablamos que esta fobia de alguna manera es esta exposición o esta angustia o se proyecta a un objeto externo, pero lo que hace al proyectarlo a un objeto externo como tal es darnos a una solución, a no quedarnos inhabilitados al exceso de angustia que podríamos sentir como tal, que viene del cuerpo, ya sea por tal cual razón. Entonces sería para mí esa la cuestión, tenemos fobia, tenemos como solución, tenemos crisis de angustia, tenemos una cuestión de fuera del juego, quedarte fuera del juego, inhabilitado, tal vez en un rincón llorando puede ser, pero la fobia es como tal, el cuerpo de alguna manera lo externaliza a un objeto y te ayuda a continuar con tu vida diaria. Obviamente está el riesgo de ver ese objeto en la calle o ver en una cuestión, pero tienes la posibilidad de no toparte con ese objeto. Ya vendría aquí, cuando te topas con ese objeto, viene la crisis de angustia como tal, pues, ¿no? Pero de alguna manera ahí está, ¿no? Vemos un poco la diferencia como tal. Entonces como lo que más te recaté, que se le aumenta la angustia, ¿no? A la fobia se le aumenta la angustia dependiendo si no lo encontramos. Claro, por ejemplo, a ver un objeto a un perro, a un caballo, tú continúas con tu vida normal, pero si te lo llevas a topar, obviamente vas a salir corriendo, vas a poder evitarlo. Pero si ese perro se te lanza encima, ahí es otra cosa, te quedas inhabilitado, ese perro te puede hacer mucho daño porque no entras en reacción. Entonces, muy al contrario, otras personas que no le tienen los perros son atacados, pero actúan, corren,
lo empujan al perro, pero alguien que tiene fobia a este animal, puede ser en específico, se queda devorado. Sí. Oh, ya, claro. Devorado por la angustia como tal, sería más. ¿Y nosotros cómo podemos identificar si la persona que sufre de esta fobia está consciente de que lo tiene? Ya, muy bien, o sea, esa pregunta es muy interesante porque estas fobias, claro, son conscientes. Son conscientes, yo tengo miedo a un objeto externo como tal, yo tengo el miedo a los payasos, le tengo miedo a los agujeros, tengo miedo a los caballos, podría decirse. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Podemos decir, o sea, queda ahí, pero ¿qué es la causística de tal? O sea, ¿qué produce esa fobia a tal objeto? El origen. O sea, exactamente, el origen, ¿qué podría? O sea, Noah, propone una pregunta donde, bueno, está lo consciente, pero si hablamos de más atrás, bueno, diríamos más allá, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay más allá, digamos, inconsciente? ¿Qué produce eso, esa fobia, no? Y eso diría, ¿no? Entonces es como algo que ya tenemos interiorizado, o sea, estamos conscientes en cierto punto de que lo tenemos, pero nuestro como no sé cómo decirlo, como que nuestro subconsciente eso está presente ahí. Claro, o sea, se podría decir, o sea, un poco más de subconsciente, podríamos decir inconsciente, podríamos decir de alguna manera que hay algo ahí, algo no está resuelto, algo no está respondido, algo en nuestra, digamos, puede ser en la infancia, no quiero tampoco especificar, bueno, que solo en la infancia se da, también en la adolescencia y en la adultez puede serse el caso, pero en la infancia se produce mucho más porque en la infancia tenemos no tenemos mucho simbolismo como tal, no tenemos muchas palabras para responder a lo que nos pasa diariamente, en la infancia. Entonces, el inconsciente ahí, lo no respondido conscientemente, queda algo ahí atrás, el inconsciente. Entonces, retorna como tal. Ya sabemos que tener miedo no es lo mismo que tener fobia. Pero existe un punto medio entre lo racional e irracional del temor. Bueno, diría que cuando hablamos, bueno, del temor, yo agregaría, bueno, yo diría angustia. La angustia es algo interesante porque la angustia es algo que no miente. Es un afecto que se produce en el cuerpo, es lo único que no va a mentir. Si tienes angustia es por algo, y algo pasa como tal. Yo puedo decir una fobia, puedo ver, bueno, entonces hay una solución, un parapeto, esa persona parece que hay algo que lo angustia como tal, y yo diría como que, bueno, más que, es muy interesante, porque más que irracional, yo diría racional como tal, porque hay algo detrás que está formulando, hay algo detrás que se está queriendo articular, pero no se puede porque hay otros, obviamente, personas de sociedad, personas que han cuidado de otras personas, no nos ayudan a resolver, no nos ayudan a articular. Ustedes saben muy bien que obviamente no somos personas individuales, sino personas que dependemos de otras personas, y obviamente sobre todo los niños, de sus tutores, de sus padres. Entonces, eso, ¿no? Entonces podríamos decir que la angustia que nosotros sentimos es el único sentimiento en el que podemos confiar cuando estamos en una situación como de peligro. Es como nuestro subconsciente. Ya, bueno, ahí la pregunta es interesante porque, bueno, sí es verdad, la angustia es algo que no miente. La angustia es que, bueno, de alguna manera falta la falta. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, de alguna manera hay un exceso. Cuando digo que falta la falta es porque falta algo, falta el lugar donde falta. Entonces hay algo puesto ahí que no nos corresponde, que no está ahí, que está de más, que no sabemos cómo explicarlo, que bueno, está aquí, yo no quise que esté aquí. Puede ser, por ejemplo, podemos decir un terremoto. Yo no esperaba un terremoto, un perro rabioso viniéndome o algo así. Yo no esperaba algo así y está de más ahí. Entonces, ¿qué hace ahí? Yo no lo puedo articular, yo no lo puedo decir. ¿Qué es eso? Que no entiendo. Entonces, ahí es cuando falta la falta. Es ese exceso. Entonces, la angustia en eso no va a mentir. Entonces, a ese exceso de angustia, de alguna manera, viene la fobia como solución. Comprendemos que en nuestra sociedad existe un famoso dicho que dice, hay que tenerle miedo a uno mismo.
¿existe algo para evitar que este miedo se desarrolle? O sea, algo para decir como que no, o sea, no voy a hacer esto para que yo no tenga miedo a esta otra cosa. Bueno, ya eso es una pregunta ya más, claro, bueno, no se podría decir tengo fobia a mí mismo, pero no lo he escuchado, pero de alguna manera, eso de alguna manera decir tengo miedo a mí mismo como tal, diría yo, radica más en, bueno, qué tanto yo me conozco, qué tanto de alguna manera toda persona, todo sujeto tiene una responsabilidad subjetiva como tal, donde tiene que hacerse cargo de las cosas, de lo que le pasa, ¿no? O sea, somos criados por padres, somos criados por tutores, por el rol que cumpla cualquier persona, ya sea padre o madre, pero también los padres tienen su historia, también los padres también tienen sus dificultades. Entonces, de alguna manera, es complicado porque ya los padres hicieron lo suyo, tienen su historia, tienen como tal su vida. Hay decisiones de ellos que ayudan a formar nuestra vida, ya sea para mal, pero tenemos una responsabilidad que también sea conocernos a nosotros mismos. Entonces, eso ya depende como de alguna manera, miedo a mí conocerme como tal, o sea, es como que bueno, ya, hay que ir respondiendo en el camino como va. Hemos tratado un gran tema el día de hoy, pero lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Pero antes de terminar el programa, coméntenos, Alexis, ¿tiene alguna recomendación para nuestra audiencia? ¿Cómo afrontar sus miedos o sus fobias? Psicólogo. Vayan al psicólogo, vayan al analista. Bueno, la cuestión es que no existe tal vez una cura para la fobia como tal, pero sí, obviamente, y por lo que oí, hay personas que tratan de darle una respuesta hacia tu medio, a tu miedo como tal. Pero eso, cuidado con el positivismo tóxico como tal, pues no, a lo que todo está bien, a lo que vamos, tú puedes superar tu miedo, o sea, eso no funciona como ya tal. son cosas diferentes. O sea, como que no me vas a decir, levántate cada mañana y así se te va a ir el miedo a los perros, no funciona así, pero sí de alguna manera produciendo esas ideas del miedo, hablándolas, psicólogo, analista, sí, pero un espacio donde alguien pueda decirte, bueno, ¿qué pasa realmente? Obviamente no tanto como un especialista, pero sí acogiendo eso, va a ayudar a producir algo ahí, a una mejora. Entonces, unas muy buenas recomendaciones. Si están en ese lugar, síganlas porque muy bien. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy por estar con nosotros, compartiendo sus conocimientos y comentarios sobre el tema a tratar el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Mucho gusto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Unidad Educativa Santiago de las Praderas en Facebook e Instagram, donde estaremos gustosos de recibir sugerencias para los próximos programas. Muchas gracias por sintonizar una vez más con su programa favorito, Este Soy Yo, cada semana con un tema nuevo y relevante. ¡Hasta la próxima! Esto fue Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Hasta la próxima.